¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la edición matutina de Telemetro Reporta. Gracias mil por su sintonía. Hoy es viernes, sí, una semana corta de actividad. Viernes 9 de noviembre, año 2013. No, 8. Hoy es 8, año 2013. Cambiamos de tema porque hay que analizar el fallo de la Sala Tercera de la Corte. Álvaro Alvarado está con el abogado Ítalo Antinori. Adelante. Es correcto, abogado experto en temas constitucionales, Ítalo Antinori, con nosotros en la mañana de hoy. ¿Y con qué propósito invitamos al doctor Antinori? De hacer docencia para que la ciudadanía conozca un poco más de estos temas, porque muchas veces son temas cuando se habla del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia en el que la gente o al que la gente no le presta mucha atención porque no comprende el fondo de los mismos. Para la gente, la Corte o el órgano judicial es la corregiduría más cercana a su casa o la alcaldía. Señor Antinori, empecemos. Se habla de la competencia privativa del Tribunal Electoral para temas electorales. ¿Por qué? Mire, porque, y es importante que todos los telespectadores, sobre todo para aquellos que están alejados de la ciudad de Panamá, que nos han estado preguntando, el derecho constitucional panameño, la Constitución, que es precisamente la base fundamental de todo el ordenamiento jurídico del Estado, la Constitución. Sobre ella surgen las leyes, los acuerdos, los resueltos. La Constitución ha establecido en Panamá una delimitación en cuanto a la facultad que tiene el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene en el artículo 142 de la Constitución Política una competencia privativa para interpretar lo que es la ley electoral. Y en el 143, parte final, dice claramente que el Tribunal Electoral tiene una competencia no solo privativa, sino que los fallos que dicte son finales, definitivos y obligatorios. Y solo, y eso lo dice la Constitución, se admitirá, y aquí lo tenemos en pantalla ahora mismo, lo que está ese artículo específicamente, podemos estar viendo allí, para beneficio de todos los telespectadores, lo que nos dice exactamente, ¿no? La segunda página. La segunda página que dice aquí, el 143, frente, ¿verdad?, a estas facultades, las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y una vez cumplidos los trámites de ley serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Y contra estas decisiones, se refiere a las decisiones del Tribunal Electoral, solo podrán ser admitidos el recurso de inconstitucionalidad. Ningún otro recurso. Por lo tanto, este recurso de protección a los derechos humanos no cabe. Contradice el principio constitucional del artículo 143. Sí, porque final. No era un recurso de inconstitucionalidad. Para nada. Era un recurso contencioso administrativo de protección a los derechos humanos que se incorporó en Panamá en 1991 con el propósito de cuando una persona se sentía vulnerado en el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la no injerencia en las comunicaciones privadas. ¿Se puede violar los derechos humanos de una organización? Nunca. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, y el Tribunal Americano o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la doctrina de los derechos humanos y la experiencia que tuvimos como primer defensor del pueblo, siempre, en todas las latitudes, se dice que se violan derechos humanos de las personas naturales. O sea que... Por eso, mire, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, dice derechos humanos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos no dice derechos humanos y asociaciones, dice derechos humanos. Personas. Se le viola a las personas, no a las asociaciones. Por tanto, mire, este disparate me llena de mucha vergüenza desde el punto de vista académico. O sea que... Y desde el punto de vista internacional, porque aquí no se puede violar derechos a una asociación. Exactamente. Por el amor de Dios, ¿cómo es posible que esto se haga en Panamá? Solamente en Panamá se pueden creer estas cosas porque son absurdas. Una pregunta, un funcionario, un servidor público que administra justicia debió rechazar inmediatamente este recurso. Definitivamente lo debió haber
no lo debió haber admitido siquiera, porque como hemos visto en pantalla, el artículo 143, parte final de la Constitución, establece claramente, de una forma categórica, que contra las decisiones del Tribunal Electoral solo se podrá admitir el recurso de inconstitucionalidad. Esto lo sabe un estudiante de Derecho de la Universidad de Panamá. Por supuesto. Y si dice eso la Constitución, y la Constitución es la base jurídica del Estado, no puede haber nada que contradiga la Constitución. Aquí el disparate y el exabrupto es que la Corte Suprema de Justicia, vía esa sala tercera, en una decisión del magistrado presidente de esa sala, que es el presidente de la Corte, con 2 suplentes, que es la Corte Suprema de Justicia, la guardiana de la Constitución, resulta paradójico, contradictorio y peripatético que la esté violando. Me refiero que viole la propia Constitución, que dice que es la que tiene que salvaguardar. De eso vamos a hablar ahora, de los suplentes, pero sí me gustaría también, a manera de docencia, que me especifique brevemente la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Mire, hay un aspecto que confunden mucho las personas, que es el amparo de garantías constitucionales y la acción de inconstitucionalidad. Esto para beneficio de los telespectadores. La acción de inconstitucionalidad está regulada en el artículo 206, numeral 2 de la Constitución Política, que es la acción que puede promover cualquier persona que considere que un decreto, una ley, un acuerdo, un acto emanado de la autoridad pudiera violar alguno de los preceptos establecidos en la Constitución Política. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que decidirla con audiencia del procurador de la Administración o de la Procuradora de la Nación, en turno cualquiera de los dos, para determinar si en efecto hay violación a la Constitución. Pero tiene que hacerlo el Pleno, los 9 magistrados. Esa es una de las facultades del Pleno. Pero la acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del acto atacado, que eso es muy importante. Mientras que el amparo, que está regulado en el artículo 54 de la Constitución Política, es diferente. Es cuando la persona siente que un servidor público ha cometido o ha ejecutado un acto de hacer o de no hacer que violenta garantías fundamentales. Entonces la persona acude en amparo, y si se le admite el amparo, queda amparada. Queda amparada totalmente y se suspenden los efectos del acto atacado. Entonces, en el caso del Tribunal Electoral, lo que hay es solamente la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad que no suspende los efectos del acto atacado. Eso lo dice la Constitución. ¿Y el proceso no lo digo yo? Contencioso administrativo de derechos humanos en ese momento? Mire, ¿cómo lo define? El proceso, incluso hemos traído en pantalla una gráfica donde se establece lo que es este proceso contencioso. El cuadro número administrativo. 3, creo que es. Sí, el cuadro siguiente. Ahí está claramente establecido que el artículo 97 del Código Judicial, numeral 15, establece lo que es el proceso contencioso administrativo de protección a los derechos humanos. Esto se estableció en 1991. El propósito y la intención era que una persona que se sentía que le afectaban, por ejemplo, su derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la correspondencia, a la intimidad de la correspondencia, a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito. Ahí está el artículo 97. Dice que en consecuencia la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: del proceso de protección de los derechos humanos, mediante el cual la Sala podrá anular actos, y mire lo que dice, administrativos expedidos por autoridades nacionales. Yo creo que los actos del Tribunal Electoral no son administrativos, es una jurisdicción especial del Tribunal Electoral. Y si procede restablecer o reparar el derecho violado, cuando mediante dichos actos administrativos se violen los derechos humanos justiciables previstos en las leyes de la República de Panamá, incluso aquellas que aprueban convenios internacionales sobre derechos humanos, que Panamá los ha ratificado mediante ley. Este proceso se tramitará según las normas de la Ley 135 de 30 de abril del 43 y la Ley 33 de 11 de septiembre del 46, que son las leyes orgánicas que contemplan la jurisdicción contencioso administrativo, pero no se requerirá, y este es uno de los aspectos cruciales, que el agraviado agote previamente la vía gubernativa.
pero el procurador de la administración solo intervendrá en interés de la ley. O sea que tiene que intervenir el procurador de la administración. Pero esto se hizo para proteger a la persona. No para proteger una organización. No para proteger una asociación. Integrado. No para intervenir en asuntos que la Constitución le establece privativamente al Tribunal Electoral. Mire, si la Constitución lo dice en el 143, parte final, no puede hacerse algo contrario. Es un exabrupto que la Corte, que está llamada a defender, a proteger la constitucionalidad de este país, a ser guardiana de la Constitución, sea la que la viole. Eso es un absurdo. ¿Este tipo de admisiones de procesos contra el Tribunal Electoral, hay precedentes? Mire, no hay precedentes en la historia que yo conozca, excepto uno, que no es exactamente aplicable a este. Antes de la reforma del 2004, la Constitución decía que contra las decisiones del Tribunal Electoral se presentarían recursos de inconstitucionalidad. No decía solo se podrán admitir. Entonces, en aquel caso famoso del caso Semis, cuando don Fito Duque, don Titi Alvarado, que en paz descanse, y don Tito Afú, se les intentó revocar el mandato, alguien interpuso una advertencia de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte. Y allí la Corte solamente admitió la advertencia porque la Constitución no hablaba de que solo se admitirá. Luego vino la reforma del 2004, que fueron con la concurrencia de dos asambleas, la que salía del gobierno de doña Mireya Moscoso y la que entraba el 1 de septiembre, que en esa época ese era el periodo constitucional, con el gobierno de don Martín Torrijos, hicieron una reforma constitucional y agregaron la frase: solo se admitirá el recurso de inconstitucionalidad. A partir de ese momento, no se puede admitir, a mi juicio, como constitucionalista, como ex defensor del pueblo, que tuve muchas experiencias en estos casos, y como presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados, puedo decirles muy sinceramente al pueblo panameño que no puede admitirse ningún otro recurso, y que este fallo de la Sala Tercera no solo es desafortunado, contraproducente, sino que ni siquiera se debió haber admitido. Mire, aquí tengo información aparecida en el semanario La Opinión del 28 de octubre del 2013, donde dice que una demanda de protección de los derechos humanos presentó el movimiento Panamá Avanza en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, debido a los supuestos abusos y extralimitación de funciones al suspender de manera temporal la propaganda electoral que tiene como objetivo la divulgación de ideas y opiniones. El representante legal del movimiento, vamos a ver la fotografía en pantalla, José Antonio Moncada, aseguró que el magistrado ha violado no solo los derechos humanos, sino también la libertad de expresión, los derechos políticos, los derechos a no ser discriminados y el debido proceso. La demanda contempla la infracción del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José. El abogado José Alberto Moncada Luna. José Antonio. Dice, José Antonio. Sí. José Antonio Moncada Luna, sí, correcto. Es ese que aparece en pantalla. El presidente de la Sala Tercera y de la Corte se llama Alejandro Moncada Luna. Entonces, ¿qué pasa aquí, señor Antinori? Mire, sencillamente es un asunto de valoración y de ética personal. Para mí, y es un criterio que expreso como abogado, el magistrado Alejandro Moncada Luna debió haberse declarado impedido. ¿Y por qué lo digo? Porque mire, el artículo 760, que creo que puede estar en pantalla, numeral 5, establece claramente cuáles son las causales de impedimento de un magistrado. Y ese artículo 760 dice que ningún magistrado o juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido, y que son causales de impedimento, dice el numeral 5, haber intervenido el juez o magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, y ahí está para beneficio de todos los telespectadores, ¿verdad?, hasta 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad en el proceso como juez, agente del Ministerio Público, testigo, subrayo esto, apoderado o asesor
o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo. Lo que ocurre es que él es el que presenta una primera acción contenciosa administrativa de protección. Después cambian al licenciado Teófenes López. Pero es que el licenciado José Antonio Moncada Luna Guerra había estado actuando, y aquí lo dice, como asesor también, en todas las acciones ante el Tribunal Electoral. Había sido un hecho público y notorio, porque está en todos los medios de comunicación que él era el abogado de la Asociación Panamá Avanza. Si es un hecho público y notorio, por una cuestión de elemental moral, ética, tiene que declararse impedido. Y le voy a decir algo más. Este parentesco ya fue objeto de una declaración, me refiero con relación al abogado José Gonzalo Moncada Luna hijo. En el caso Semis, usted recordará que el magistrado Moncada Luna fue objeto de muchas críticas y él tuvo que declararse impedido cuando su primo José Gonzalo Moncada Luna hijo actuaba en el caso Semis. Entonces en este caso es igual. ¿Cuál es la razón por la cual él no pueda declararse impedido? Si debe hacerlo, si está su primo actuando, para facilitar la transparencia, para que no haya tanta crítica. Un magistrado muchas veces tiene que partir por delante con ecuanimidad, con sensatez, con cordura y decir, es probable que aquí la gente va a decir que yo pudiera tener algún tipo de interés. Entonces está mi primo hermano, porque es que son hijos de dos hermanos. Lo que es importante explicarle a todos los telespectadores esto de los grados, que a veces no lo comprenden. Hay afinidad y hay consanguinidad. Consanguinidad es por sangre, afinidad es lo que se adquiere por la vía del vínculo matrimonial con relación a los parientes de su esposa. Cuando dice primer grado de afinidad son los suegros, con relación, en este caso, al magistrado. El segundo grado de afinidad son los cuñados. Ahí es la afinidad. La consanguinidad, que es por sangre, entonces tenemos que verla, en primer lugar, a los hijos, en segundo lugar, a los hermanos, en tercer grado de consanguinidad, a los tíos, los hijos de los hermanos, o los hermanos o las hermanas de sus padres. Y el cuarto grado de consanguinidad son los primos hermanos. En este caso, y de acuerdo a la ley, su primo José Antonio Moncada Guerra está en el cuarto grado de consanguinidad. Por tanto, está dentro de las prohibiciones que establece el artículo 60, numeral 5. Y es elemental volver a insistir. Por ética, el magistrado Moncada Luna, y es un criterio mío personal y jurídico, y lo reafirmo, debió haberse declarado impedido. Cual mago en un acto de circo salen dos magistrados suplentes ante la ausencia de los dos magistrados titulares que forman o que integran esa sala en compañía del señor Alejandro Moncada. El suplente del señor Fábrega y el suplente no de Benavides, sino de Ayuprado, de la sala penal. Sí, que se saltaron una sala. Cuénteme eso. Yo creo que primero, para beneficio también de todos los telespectadores y para la docencia que este canal practica, que es algo admirable, que ustedes siempre están explicándole a todas las personas cómo son las cosas. Vamos a poner un cuadro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los 9 magistrados, y allí van a ver resaltado en color rojo los 3 magistrados que participaron en esta expedición de la resolución cuestionada de 31 de octubre del 2013. Mire, allí vemos los 3 magistrados de la sala primera de lo civil. Es importante explicar a las personas que cada sala tiene 3 magistrados y son 4 salas. La sala cuarta de negocios generales la integran los presidentes de cada una de las 3 salas, pero las 3 primeras salas son: la primera es de lo civil, que ahí lo vemos, la compone el magistrado Guiden Ortega Durán, Hernán de León y Harley Mitchell, son los principales, los titulares, y los suplentes están al lado. La sala segunda de lo penal la integra el magistrado José Ayuprado, Harry Díaz y Jerónimo Mejía. Al lado están los suplentes. Allí vemos que el suplente del magistrado Ayuprado, el licenciado Gabriel Fernández, está en color rojo. ¿Por qué lo hemos puesto en color rojo? Porque él precisamente es uno de los firmantes de la resolución, perteneciendo a la sala segunda de lo penal. Y la sala tercera de lo contencioso administrativo tiene a Alejandro Moncada Luna, que es el presidente de la Corte y presidente de la sala,
porque los presidentes de la Corte también son presidentes de su respectiva sala y de la sala cuarta, y vemos que el suplente de Luis Ramón Fábrega, Efrén Tello Cubilla, que está en color rojo, es uno de los que firma también la resolución. Quisiera que nos dejara el cuadro porque quiero explicar algo al respecto. De acuerdo al reglamento que hay en la Corte Suprema de Justicia, cuando faltare un magistrado de una de las salas para dirimir una resolución que tiene que llevar la firma de los tres, entonces se recurre a la sala siguiente. Vale decir, si en la sala contencioso administrativo faltaban 2 magistrados, en el caso de Luis Ramón Fábrega, hay que ver las razones en el expediente para que él no estuviera presente. A lo mejor está de viaje, estaba incapacitado, algo ocurría, porque entonces conoció su suplente Efrén Tello Cubilla. Pero hay que ver que Víctor Benavides, a lo mejor no está en el país, como me han dicho, está incapacitado, pero también debería verse cuál es la razón por la que su suplente, la licenciada Nelly Cedeño de Paredes, no compareció a conocer y a firmar y a decidir esta resolución. Pero lo más curioso es que de acuerdo a la ley debía pasarse a buscar un magistrado en la siguiente sala, y es la primera. Y la siguiente sala es la primera del cuadro, que es la sala civil, o a Oiden Ortega, o a Hernán de León, o a Harley Mitchell, o a cualquiera de sus suplentes. Quiere decir que debe haber 6 opciones. En ese sentido, opciones que debieron haberse declarado incapacitados, más la del magistrado Víctor Benavides, 7 y su suplente, 8. O sea, se saltó 8 opciones, 8 escalones. Para entonces ir a la sala segunda de lo penal y 9 porque hay Prado. Sacar con pinza. Y sacar con pinza al suplente de una sala que no le correspondía por el orden de reparto. Y esto es muy sospechoso y esto para mí da lugar a nulidad. Si vemos el siguiente cuadro, vamos a observar lo que dice el artículo 77 del Código Judicial, que es muy claro, que dice: en los impedimentos y recusaciones de un magistrado, si es que hay impedimentos, recusaciones, pero nos da la tónica de lo que dice este artículo, pero que también lo dice el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Mire lo que dice: lo reemplazará el suplente respectivo. Si el negocio del conocimiento de una sala, lo reemplazará el magistrado de la sala siguiente. Es decir, siempre es la sala siguiente. Lo que no encontramos una explicación constitucional, jurídicamente aceptable, sensata, lógica, coherente, es de que pueda saltarse una sala, la civil, caer en la sala penal, y no solamente en un magistrado titular, sino que traer a un magistrado suplente de la sala penal a conocer de un recurso que es de lo contencioso administrativo de protección a los derechos humanos. Aquí me llega allí otro vicio. Aquí me llega una información, dice: investiga cuál fue el abogado que fue detenido en una corregiduría, agredió a una secretaria judicial, estaba defendiendo a 6 prostitutas, destruyó la corregiduría. Los medios cubrieron esa noticia, fue en el año 2004. Imagínense ustedes, nos están pasando esa información. Voy a averiguar de qué abogado se trata. Bueno, yo le puedo que ha sido decir, mencionado. Yo no sé si los hechos están exactamente narrados como a usted se lo han explicado, pero el abogado que tuvo un problema en una corregiduría, y lo sé porque en esa época nosotros estábamos haciendo un seguimiento de los derechos humanos en Panamá y fuimos, sería injusto que no lo dijera, fuimos consultados por una de las personas afectadas, es precisamente el licenciado José Antonio Moncada Luna Guerra, que tuvo un problema. No conozco si eso que le dicen es cierto, pero él tuvo un problema en una corregiduría y se le acusó de agredir a la corregidora de Bella Vista en ese momento. Bien, por acá nos dicen, también importante destacar, ¿qué propuestas hace Ítalo Antinori? Yo tengo propuestas, pero para yo quisiera enmendar antes, adefesio. Yo quisiera antes, si usted me lo permite, hablar del tema de la reelección presidencial. ¿Por qué es que hay tanta preocupación? Y yo quiero explicar un poco esto. Mire, yo traje un cuadro que tiene el artículo 21, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como dijimos, fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y que rige en todo el mundo y por tanto en Panamá. Ese artículo, que lo vemos en pantalla, dice así: toda persona
tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Yo subrayo la expresión toda persona. Significa que cualquier persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Fíjese lo que ocurre aquí. Vamos a un escenario hipotético. Ya sabemos que el presidente Martinelli ha dicho y ha repetido que él no quiere la reelección. Pero vamos a este escenario, que es lógico, que crea muchísimo problema, que crea mucha incertidumbre y zozobra en el país, justificadamente. Si alguien presentara o su partido presentara la candidatura de Ricardo Martinelli al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral, supongamos, la rechaza porque el artículo 178 de la Constitución Política dice que no puede reelegirse el presidente ni el vicepresidente de la República. Establecido por Constitución. En eso estamos claros. No hay reelección inmediata. Pero con el precedente que ha hecho el señor Moncada, el señor Martinelli, o en este caso una asociación que podría ser Panamá Avanza, porque se le está dando derechos humanos a una asociación, lo cual es increíble en el mundo de los derechos humanos, para toda la doctrina de los derechos humanos, para la Corte Europea de los Derechos Humanos, para el Tribunal de los Derechos Humanos del continente americano, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha dicho que no puede haber derechos humanos para asociaciones, para entes abstractos. Con esto quedaría. Pero alguien va y dice, pues el señor Martinelli se le está violando ese artículo que yo he citado, el artículo 21, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y queda Moncada decidiendo. Y dice que toda persona tiene derecho a participar. Y queda el señor Moncada con una resolución provisional, que dice él que sí es provisional, pero causa efecto, suspendiendo la prohibición del Tribunal Electoral de la candidatura de Ricardo Martinelli. ¿Y qué pasa? Corre la candidatura de Ricardo Martinelli. Con 2 suplentes, escogidos al azar. Escogidos al azar y saltándose 9 opciones, como hemos visto. O sea coge a uno de la sala penal. O sea que estamos en manos, hoy día estamos en manos de Alejandro Moncada Luna. Este país está en manos de Alejandro Moncada Luna. Y las elecciones dependen con esto de Alejandro Moncada Luna. Lamentable y dolorosamente tengo que decir que sí. Él es el juez, es el árbitro. Y que ahora mismo este precedente es nefasto, es funesto, es un disparate, es una gansada jurídica, es peligroso, con unas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Y por eso he querido explicar lo de la reelección. No porque uno quiera sacarlo del presidente Martinelli, ni nada de esto. Es porque el ejemplo que queremos explicarle, y ojalá el señor presidente me esté escuchando, es un ejemplo que crea una zozobra. ¿Cómo se corrige esto, doctor? Mire, para mí hay aspectos esenciales, y yo lo dije desde el primer día. Me dicen aquí que Frentello fue el que firmó con Moncada el fallo que levantó la protección de los manglares de la bahía. Bueno, imagínense. Así que esto es otra cosa horrible. Favor con favor se paga. En materia ecológica es lamentable lo que se ha hecho también en materia ecológica en la Corte Suprema de Justicia. Pero vamos a ver cuáles son nuestras propuestas. Yo digo que la única forma de corregir este entuerto a donde nos ha metido el señor Moncada es mediante y lo dije de un principio, incidente de nulidad por falta de competencia. Y vamos a ver los cuadros. El artículo 90 de la ley orgánica que regula la jurisdicción contencioso administrativa, que está contemplado en la ley 135 de 30 de abril de 1943, establece categóricamente que en los procesos ante lo contencioso administrativo hay nulidad, y ahí lo tiene el cuadro, en los casos siguientes: por incompetencia de jurisdicción. Y aquí hay una incompetencia de jurisdicción porque la Corte no tenía jurisdicción sobre la jurisdicción especial del Tribunal Electoral. Ni tenía competencia porque ya hemos visto que el artículo 143, parte final de la Constitución Política, dice que solo se admitirá el recurso de inconstitucionalidad, que sería en tal caso competencia del Pleno. Y veamos el siguiente cuadro también, que no solamente está en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo, en el artículo 733, numeral 2 del Código Judicial, dice que son causales de nulidad comunes a todos los procesos la falta de competencia. De manera tal que la Sala Tercera no tiene competencia, como lo hemos visto. Y como no tiene competencia, yo presumo, y tengo entendido que así es, que el abogado del Tribunal Electoral, que es mi querido el doctor Feliciano Olmedo Sanjur, muy apreciado y distinguido, que tiene un doctorado en Derecho Administrativo, interpondrá una acción de nulidad.
Yo pienso que la debería enderezar por falta de competencia, porque no tiene competencia. ¿Para qué? Para que no se quede como una simple resolución de que esto lo echamos a un lado y punto, sino para que la misma resolución que deroga su resolución diga claramente lo que ya dijo el magistrado Víctor Leonel Benavides en un fallo del 10 de febrero del 2009, repito, 10 de febrero del 2009 para que lo busquen en el registro judicial, que dijo que no admitía un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo del Tribunal Electoral porque la Corte no era competente para conocer acciones contra el Tribunal Electoral con fundamento en el artículo 143 parte final. Y si lo dijo ya el magistrado Benavides en un fallo del 10 de febrero del 2009, ya hay un precedente. Eso es lo que tienen que poner al revocar esto, para que la comunidad vuelva a tener calma. Cierro brevemente, señor Antinori, ¿cómo es posible que nuestra justicia esté en manos de gente como el magistrado Alejandro Moncada, que se atreve, ya sea por acción u omisión, a violar la Constitución de esta manera? Esto nos lleva a una reflexión que creo que muchos grupos de la sociedad lo han planteado, a buscar una reforma del Estado que propicie un modo diferente de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por méritos y no por amiguismo político, por capacidad, revisar bien sus credenciales, si han sido profesores, si han escrito libros, si han litigado, si han hecho aportes doctrinales y académicos a la sociedad, y no escogerlos porque son amigos políticos, porque entonces la Corte se convierte en un instrumento para perseguir adversarios políticos con saña o para favorecer a aquellos que son sus amiguetes políticos y darle derechos humanos, lo cual es un absurdo que me llena de vergüenza internacional, porque esto se sabe ya en el mundo, que a un grupo, a una asociación se le den derechos humanos. Por el amor de Dios, solamente en Panamá esto es posible, porque es absurdo y lo permite precisamente un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que realmente está dejando muy mal a Panamá. Gracias, doctor Ítalo Antinori, por hacer docencia, darnos una cátedra en esta materia en el día de hoy.